todos, o al menos la mayoría, vimos Naruto, la historia de un niño que sueña en convertirse en Hokage. Naruto es el anime al que más le tengo cariño, como se habrán dado cuenta por mi banner. En serio me cuesta plasmar en palabras lo que este anime ha hecho por mí, pero solo por nombrar unas cosas. Gracias a Naruto me introduje en el mundo del anime, también me trajo horas de alegría, llanto y temas de conversación con mis amigos. Es más, todavía hablo de vez en cuando de Naruto con ellos. Naruto marcó mi vida. En resumidas cuentas, me doy cuchillo con el que sea por este anime. Ya sé que está lejos de ser el mejor, con tanto relleno, con un final un poco sacado de la manga, pero aún así es mi anime favorito y lo amo. Naruto, a pesar de ser un shonen bastante comercial y que a primera vista puede parecer un anime para jóvenes, hay momentos en el que adquiere matices muy serios, como lo es la saga de Zabuza y Haku y todo lo relacionado con Pain. En fin, razones me sobran para no dedicarle un video o incluso más a este gran anime. El día de hoy me gustaría hablar sobre los conflictos presentes en Naruto y el camino hacia la paz de Pain / Nagato. Como decía, Naruto a veces tiene tintes muy serios, y estos me parece que siempre son marcados por el conflicto, más específicamente por las guerras. En Naruto hubo 4 grandes guerras shinobis. La primera es en donde muere el segundo Hokage, la segunda es donde son nombrados los 3 Sannin, y donde uno de estos, Jiraiya, cree haber encontrado al niño que traería la paz al mundo ninja. La tercera forja el camino de 2 personajes emblemáticos, Kakashi y Obito. Y pues la cuarta es la única que se desarrolla en su totalidad en el anime, y vemos como Sasuke y Naruto, cogidos de la mano, ganan la guerra. Para referirnos al conflicto, nos basaremos en lo propuesto por Galtung, el creador de la Escuela de Estudios para la Paz. Bueno, debemos empezar aclarando que el conflicto no es algo necesariamente malo, no es sinónimo de guerra. La definición que da Galtung es que el conflicto se da cuando 2 o más individuos tienen intereses incompatibles sobre el mismo objeto. Para entender el conflicto, se crea este triángulo. En una de las esquinas de abajo tenemos la contradicción. Es ese momento donde se presenta el interés incompatible, pero no podemos clasificarlo como violencia ni como paz. Por ejemplo, que los Bijus están mal repartidos entre las aldeas podría tomarse como la contradicción, porque es donde las aldeas empiezan a tener un choque de intereses. En la otra esquina inferior tenemos la actitud. Siguiendo con el ejemplo, aquí podríamos tener varias actitudes, algunas orientadas hacia la paz, como tener una disposición hacia una renegociación para redistribuir los Bijus, otras hacia la violencia, como tener resentimiento y una actitud vengativa. Por último, en la punta tenemos el comportamiento, que es la materialización del conflicto, es el actuar. Si la actitud que tuvimos ante la contradicción fue pacífica, entonces se puede cristalizar en una reunión de todos los Kages para renegociar la distribución de los Bijus, mientras que si se tuvo una actitud violenta, entonces el comportamiento probablemente sea una guerra ninja, que es el caso de la primera guerra ninja. Como ven, hay 2 caminos distintos para resolver un conflicto, el de la paz y el de la violencia, y asimismo hay 2 triángulos más. Veamos primero el de la violencia, que para nuestro autor es la acción o situación que impide el desarrollo integral de un individuo. En este, la esquina inferior es la violencia estructural, que podemos resumir como cualquier tipo de exclusión, pero su característica principal es que no es claro quién, qué individuo, qué entidad la ejerce. Un ejemplo de este puede ser que la aldea de la lluvia, al ser tan pequeña, era un constante campo de batalla para las otras aldeas. En la otra esquina se encuentra la violencia cultural. Esta es aquella que es ejercida por la sociedad sobre sí misma. Muchos autores piensan que en realidad esta categoría no existe, que es un tipo más de violencia estructural, por eso el único ejemplo claro que se puede dar sobre este es el machismo. En la punta se encuentra la violencia directa, que es la ejercida por unos humanos a otros humanos. Al ser tan amplia, se subdivide en física, verbal y gestual. En la física entra todos los golpes, asesinatos, violaciones, etc. Como ejemplo, la violación que le metió Killer vía Sasuke. En la verbal entran todos los insultos, humillaciones y descalificaciones, etc. Como tratan los aldeanos de la hoja, a Naruto de niño es el mejor ejemplo de esto. Por último está la gestual, que incluye toda la expresada por comunicación no verbal. El último triángulo es el de la paz. Aquí se distinguen 3 concepciones de lo que es la paz. La paz negativa, que es la ausencia de guerra o de violencia. Esta es la paz que suelen buscar los personajes de Naruto. La paz positiva la relaciono con la felicidad, o un término más adecuado es el de florecimiento, en donde se garantiza el desarrollo de las personas. Y por último, la paz neutra, que es todo lo relacionado con la cultura de la paz. La paz perfecta para este autor sería la suma de sus 3 partes. Es decir, la ausencia de violencia directa, más las condiciones que permitan desarrollar a los individuos, y ambas siendo promovidas por una cultura de paz. Esa sería la paz perfecta para Galtung. Lo interesante y la relación que guardan todos estos triángulos es que el de la violencia y el de la paz son calcos del conflicto, y la ubicación de los conceptos no es al azar. Por ejemplo,
tomemos todos los de la parte de arriba. La paz negativa es la forma de cesar con la violencia directa, y estos dos son englobados por el comportamiento, y así sucesivamente con todos los demás. Con esto en mente, pasemos a Pain. Para hablar de Pain, claramente hay que hablar de Nagato, de su contexto. Nagato vivió en toda su crudeza la Segunda Gran Guerra Ninja, pues su aldea sufría de una violencia estructural, ya que al ser una aldea pequeña fue el campo de batalla de la Segunda Guerra Ninja. Él queda huérfano a una corta edad debido a que sus padres son asesinados por ninjas de Konoha. Esta es la primera vez que Nagato activa el Rinnegan, asesinando a los ninjas de Konoha. Este hecho, él mismo lo denomina el primer gran dolor de su vida. Tiempo después, conocen a los que serían sus compañeros de viaje, Yahiko y Konan. Luego se encontrarían con su futuro maestro, Jiraiya, aquel que sembraría en Nagato las primeras ideas de paz y pacifismo. Después de un incidente en el que Yahiko y Nagato son atacados por unos ninjas, Nagato reactiva su Rinnegan para proteger a su amigo, asesinando a sus agresores. Jiraiya, después de este hecho, los entrena en ninjutsu, y Nagato, aún afectado por el ataque, decide preguntarle a su maestro cuál es la forma de proteger a sus amigos. Su maestro, convencido de que Nagato es el joven que traerá paz al mundo ninja, le dice que debe crecer y buscar la paz que tanto anhela, que esa es la forma de proteger a sus amigos. Tiempo después, Jiraiya regresa a su aldea y los deja, para que ellos forjen su camino hacia la paz, y ellos así lo hacen, creando el legendario Akatsuki, un grupo que en sus inicios se dedicó a resolver los conflictos de forma pacífica. Para mí, hasta aquí, en este primer momento de la historia de Nagato, él sufre de una violencia directa casi que constantemente, la muerte de sus padres, el ataque a sus amigos. Pero también es en este momento en donde la primera idea de paz surge en Nagato, una idea plantada por el propio Jiraiya. La visión de paz que tiene Nagato es la de no guerra. Para él la paz es equivalente a no tener guerras ni violencia. Incluso la misma violencia en pro de conseguir la paz es inaceptable. Esto lo muestra en que Akatsuki en sus inicios no era un grupo armado. Por el contrario, estos se dedican a resolver los múltiples conflictos internos por medio de otros mecanismos como el diálogo. A la luz de los triángulos, este joven Nagato sufre mayormente de una violencia directa. La guerra, el asesinato de sus padres, el ataque a sus amigos y consecuentemente su búsqueda de la paz va a ser negativa. La ausencia de guerra, eso es en lo que se va a centrar. Y su comportamiento y actuar entonces va a ser la búsqueda del diálogo, la mediación entre las partes que están en conflicto. En palabras más, palabras menos, el primer camino hacia la paz de Nagato es el pacifismo. Siguiendo con la historia de Nagato, Hanzo, el líder de la aldea de la lluvia, ve como una amenaza a Akatsuki. Entonces, Hanzo organiza una emboscada y le da a Nagato a escoger entre asesinar a Yahiko o Konan. Yahiko se sacrifica, desencadenando uno de los mejores rage a mi gusto. Con la muerte de Yahiko nace Pain y toma el control total de la aldea de la lluvia. El segundo Nagato, Oya Pain, es fuertemente influido por la muerte de su compañero y todos los ideales que su viejo maestro le inculcó son desechados por el dolor. Pain se desvía del camino de su maestro y deconstruye a Akatsuki, transformándose en el grupo que todos amamos y conocemos. Su objetivo también cambia, ya no es el de resolver los conflictos de forma no violenta, sino que ahora busca reunir a los Bijus a toda costa. A pesar de que todos sabemos que el plan de Madara y Obito era reunir a los Bijus para formar el Tsukuyomi infinito, Pain tenía otro plan, impartir el dolor para alcanzar la paz. La idea era simple, reunir los Bijus y concentrar todo su poder en un arma letal. Causar un dolor tan grande en el mundo ninja que por miedo a que se repita un suceso igual, la paz por fin sea alcanzada. Y cada vez que el mundo olvide lo que es la paz, recordárselo por medio del dolor. Aquí Pain sigue combatiendo lo mismo, la violencia directa, la guerra. Y la paz que busca conseguir es la misma, la negativa, el cese de la guerra. Pero su comportamiento es diferente, y aquí es donde se pone muy interesante la cuestión, porque se sale de la idea que tenía Galton, porque para él está previsto que si tu actitud es hacia la paz, tu actuar debería ir conforme a eso, y no al revés como lo hace Pain. Analicemos esto con más cuidado. La situación de Nagato no ha cambiado mucho, el mundo sigue en guerra, en conflicto. Ya no es una gran guerra, pero sí pequeñas, y además el objetivo al que apunta tampoco ha cambiado. ¿Por qué su comportamiento sí? Porque él ha llegado a la firme resolución de que la paz que le mostró su maestro es una utopía, un sueño irrealizable. La verdadera solo es alcanzable por el dolor, un dolor tan grande que ponga fin momentáneamente a la cadena de odio. Entonces, así su objetivo sea la ausencia de violencia directa, su actuar va a ser igualmente violento. Pain cree firmemente que la violencia es legítima y justificable solo en pro de la paz. Esto me recuerda mucho a cuando en la Segunda Guerra Mundial se provoca la rendición de los japoneses por medio del bombardeo nuclear, una destrucción y un dolor tan grande que trajo la paz a los gringos. En fin, como lo dije, lo interesante es que ahora Nagato /Pain se comporta de forma violenta buscando la paz, y que ahora se legitima la violencia como un medio para conseguir la paz.
Se vuelve tangía su resolución que parece dar un paso sin retorno al encontrarse a su antiguo maestro y asesinarlo, pues la muerte de Jiraiya a manos de Pain representa la muerte de los antiguos ideales de paz. Pain, después de asesinar a Jiraiya, se dirige a Konoha en busca de Naruto y del Kyuubi, y firme en su determinación le enseña el dolor a todo Konoha. Naruto, justo después de la devastación de la aldea, hace su entrada epiquísima. Ellos pelean. Naruto tiene el mejor rage del anime, derrota a Pain y busca a Nagato para hablar con él. Hablan acerca de la visión de su maestro, de cómo él creía que llegaría un momento en donde la gente conseguiría la paz. Intercambian ideas. Nagato le cuenta toda su historia. Le pregunta a Naruto si es capaz de seguir adelante, de cargar con el odio de toda la humanidad. Nagato se deja convencer por Naruto y retoma el camino que ya había abandonado. Él deposita todas sus esperanzas en Naruto y muere creyendo en las palabras de su sensei. Creo que llegará el día en donde las personas realmente puedan entenderse las unas a las otras. Bueno, esto fue todo por hoy. Dime qué piensas. ¿Llegará el día en donde nos entendamos? ¿Alcanzar la paz es posible en algún sentido? ¿O es solo una utopía? Recuerda darle me gusta y muchas gracias.